La semana que viene, el Banco de la Reserva Federal va a reunirse de nuevo justo después de las elecciones para decidir qué quieren hacer con los tipos de interés. Y Wall Street cree que la Fed va a volver a recortar los tipos de interés porque, en primer lugar, creen que ya no hay que preocuparse por la inflación y, en segundo lugar, como forma de seguir estimulando la economía. Pero en los últimos días tenemos un nuevo informe de inflación y tenemos un nuevo informe económico que dice que la inflación fue un poco más dura de lo esperado y que nuestra economía sigue creciendo rápidamente. Así que vamos a desglosar todo, porque el nuevo informe de inflación de ayer dijo que la inflación subyacente PCE subió un 2,7% en el último año, que es un poco más alto de lo que Wall Street esperaba. Esperaban un 2,6%, pero se situó en el 2,7%. Ahora bien, si nos fijamos en eso, podríamos decir, bueno, Jaspreet, no hay tanta diferencia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, la cifra de inflación fue más alta de lo esperado. Y número 2, sigue siendo más alta de lo que el Banco de la Reserva Federal quiere. Recuerden, el Banco de la Reserva Federal quiere ver una inflación del 2%. Pero si usted está viendo 2,7% de inflación, que es más alto de lo que esperaban, que se está moviendo en la dirección equivocada. Y recuerden, esta inflación está por encima de la inflación que vimos en 23, está por encima de la inflación que vimos en 22, está por encima de la inflación que vimos en 21. Por eso esta tasa de inflación es importante. Quizás se pregunten qué es la inflación PCE y en qué se diferencia de la inflación IPC. La inflación PCE es lo que el Banco de la Reserva Federal prefiere mirar. Y es un poco más amplia que la inflación del IPC. El IPC es el índice de precios al consumo que analiza los precios de las cosas que pagan los consumidores. Así que si usted va a Chipotle y comprar el guacamole extra, ese número aparece en el IPC. También aparece en la cifra del IPC, pero el IPC también tiene en cuenta las cosas que pagan los consumidores. ¿Eso no aparece en el IPC? ¿Qué significa esto? Bueno, tengo empleados en Briefs Media, mi empresa. Esos empleados tienen un seguro médico cubierto por la empresa. Así que mi empresa, Briefs Media, paga el seguro médico. Ese seguro médico no aparece en la cifra del IPC porque el consumidor, los empleados, no lo pagan. Lo paga la empresa. El empresario lo paga en nombre del trabajador. Y como el empleado no lo paga de su bolsillo, no aparece en el IPC. Pero sí aparece en el PCE. Así pues, el PCE examina los precios de las cosas que paga otra persona en nombre del consumidor. Además, la inflación del PCE también tiene en cuenta los precios rurales, mientras que el IPC se centra únicamente en los consumidores urbanos. El PCE tiene en cuenta a los consumidores urbanos y rurales. Esa es la diferencia entre ambos. Y el informe de ayer mostró que la inflación PCE subyacente fue ligeramente superior a lo esperado. Lo que nos lleva a la parte número 2, que es lo que está pasando en la economía, porque el informe económico más reciente dice que nuestro PIB creció a una tasa anualizada del 2,8%. En el tercer trimestre de 24, que sigue siendo muy rápido. Y por supuesto, también hemos estado viendo un auge similar en el mercado de valores, donde los precios de las acciones han estado en auge en los últimos días. Vimos muchos índices en el mercado de valores romper nuevos máximos históricos. El Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500, todos han estado en auge. Así que cualquiera que haya trabajado en Wall Street o tenga dinero en el mercado de valores ha visto un gran crecimiento en los últimos años. Sí, parte de la razón de esto es que mucha gente está entusiasmada con esta idea de que tal vez la inflación no es algo de lo que hay que preocuparse. Puede que la economía siga en auge y que el Banco de la Reserva Federal siga estimulando la economía, pero también hay que prestar atención a lo que ocurre en el mercado laboral. Pero antes de hablar de eso, quiero recordarle que si usted es un inversor en el mercado de valores y está buscando investigación, está buscando más datos, está buscando más oportunidades de inversión entregadas a usted, mi equipo de Briefs Media publica una vez a la semana un informe exclusivo llamado Market Briefs Pro en el que buscamos cambios en el mercado, buscamos cosas que están cambiando en la economía y cómo eso crea oportunidades de inversión. Y se lo enviamos a su bandeja de entrada una vez a la semana. Si eso es algo que te interesa y tienes por lo menos $500 al mes para invertir, entonces usted puede aprender más y solicitar una demostración de contenido haciendo clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación. Mirando las cifras de empleo, hay un informe mixto aquí, porque acabamos de recibir un informe que dice que los despidos en los Estados Unidos en octubre cayeron a un mínimo de 3 meses. Y habría sido aún más bajo si no fuera por empresas como Boeing, que si has estado siguiendo las noticias financieras, Boeing ha estado luchando mucho. Y esto ha estado sucediendo durante varios años, y así Boeing ha hecho un montón de despidos que contribuyeron a ese número. Pero aún así fue el menor número de despidos en 3 meses. Pero por otro lado, también tenemos datos que dicen que el número de personas que siguen recibiendo cheques de desempleo después de una semana está ahora en un máximo de 3 años, lo que indica que tal vez más personas están desempleadas por más tiempo.
Ahora, ha habido un montón de razones potenciales para esto. Ahora, lo que he estado leyendo en línea es que mucha gente dice que los empleadores están esperando a ver qué va a pasar en las elecciones. Para conocer sus objetivos profesionales, he estado observando esta pausa en la actividad laboral. Los empleadores no tienen certeza sobre las tasas de interés y la economía, por lo que han frenado la contratación de personal y han realizado despidos e importantes cambios debido a la incertidumbre sobre el futuro. Y eso podría tener sentido para ciertas empresas, no todas las empresas, porque si su empresa podría tener que hacer frente a un nuevo arancel, su empresa podría tener que hacer frente a nuevos cambios en el lugar de fabricación de sus productos. Entonces, seguro que puede afectar a su empresa de esa manera, pero si su empresa trabaja únicamente en Estados Unidos, probablemente no le afecte. Pero lo que sí sabemos es que el mercado de trabajo ha estado pasando por un cambio, donde los empleadores no están necesariamente contratando a más gente, pero tampoco están necesariamente despidiendo a más gente, donde es una especie de juego de espera, donde muchos empleadores están tratando de mantener su buen talento, pero no quieren tener una lista inflada en su nómina. Y si ven que cada vez hay más gente que no hace el trabajo, que no lo hace adecuadamente o que no es productiva, entonces puede que te despidan. Pero no están soportando el mismo tipo de renuncia silenciosa que vimos suceder antes. Y luego la tercera cosa que quiero hablar aquí tiene que ver con el mercado de la vivienda, porque tipo de lo que he estado mencionando es, aunque el Banco de la Reserva Federal ha estado recortando las tasas de interés, las tasas hipotecarias han estado subiendo. Ahora, hice un video completo explicando esto hace unos días, pero la razón de esto es porque el rendimiento a 10 años ha estado subiendo, y a medida que el rendimiento a 10 años ha ido en aumento, los tipos hipotecarios han ido bajando, y como las tasas hipotecarias han subido, el costo de poseer una casa ha subido también, porque ahora si vas a pedir dinero prestado para comprar esa casa, va a tener que costar más dólares en intereses. Esto es lo que Redfin dijo al respecto. Redfin dice que los compradores de vivienda han perdido alrededor de $33,000 de poder adquisitivo en solo las últimas 6 semanas. ¿Por qué? Porque si quisieras salir y comprar una casa en septiembre y pagarías menos dólares en intereses. Lo que dijeron en Redfin es que en septiembre un comprador típico podría permitirse una casa de $475,000. Hoy en día, con las tasas hipotecarias saltando hacia arriba, ese mismo comprador de vivienda solo puede permitirse una casa de $442,000 porque la tasa hipotecaria de esa casa ha subido mucho. Es por eso que estamos viendo un gran rebote en el mercado de la vivienda en la dirección opuesta. En septiembre, el mercado inmobiliario se despertó. Los tipos hipotecarios bajaron. Vimos los tipos hipotecarios caer un poco por debajo del 6%. El tipo hipotecario a 30 años cayó un poco por debajo del 6% en septiembre. Pero después de que el Banco de la Reserva Federal recortara los tipos de interés y dijera que quizá no serían tan agresivos con sus recortes de los tipos de interés, vimos que el rendimiento a 10 años empezaba a subir. Quizás subió porque la gente está preocupada por la economía, tal vez subió porque la gente está preocupada por la deuda nacional o el déficit nacional, tal vez subió porque la gente está preocupada por la inflación, pero en cualquier caso vimos el rendimiento a 10 años subir, lo que llevó a las tasas hipotecarias a subir también. Impacto en el mercado inmobiliario. Montón de agentes y banqueros hipotecarios. APUs y un montón de profesionales en muchas otras industrias, así que están conteniendo la respiración, preguntándose lo que el Banco de la Reserva Federal va a decir la próxima semana, porque no solo esperan que la Fed vaya a recortar los tipos de interés, sino que esperan que la Fed prometa recortes más agresivos de los tipos de interés después de eso. Ahora, lo interesante de esto es que la reunión del Banco de la Reserva Federal se produce justo después de las elecciones. Mientras que el Banco de la Reserva Federal se llama el Banco de la Reserva Federal, no son federales. Lo dice en su página web, lo que significa que no debería, palabra clave, debería, no verse afectado por lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Se supone que son una organización independiente. Sin embargo, a pesar de que son, entre comillas, una organización independiente, la persona en la Casa Blanca, el presidente, tiene el poder de despedir a quien es el presidente del Banco de la Reserva Federal. Así que aunque no son federales, tienes que imaginar que probablemente hay algún tipo de influencia hasta cierto punto por quien está en la Casa Blanca. No se supone que sea así. Pero estamos hablando de la realidad. No estamos viviendo en la terreno. Ahora, dicho esto, hay algunas personas en Internet que creen que el Banco de la Reserva Federal puede tomar una decisión política. ¿Qué significa eso? Bueno, pueden estar más inclinados a recortar los tipos de interés si una persona está en el poder frente a la otra. No sé lo que va a pasar, pero mucha gente está pendiente del Banco de la Reserva Federal por eso.
Pero aquí es donde otra cosa que uno quiere pensar es si el Banco de la Reserva Federal debería recortar los tipos de interés, porque cuando se reducen los tipos de interés, se abaratan los préstamos. Eso es lo que hace la reducción de los tipos de interés. Y el objetivo de reducir los tipos de interés es estimular la economía, así que se abaratan los préstamos, de modo que cuando más gente puede salir y poner dinero en su tarjeta de crédito, pueden poner más dinero en su línea de crédito hipotecario. Pueden pedir prestado más dinero para comprar una casa, pueden pedir prestado más dinero para comprar un coche, y también las empresas pueden pedir prestado más dólares para invertir, las instituciones pueden pedir prestado más dólares para invertir, y los gobiernos pueden pedir prestado más dólares. Pero la pregunta es, ¿queremos más deuda? Ahora nuestra economía funciona con deuda. Tenemos 35 trillones de dólares con la deuda nacional. Nuestro sistema económico funciona con deuda. ¿Pero queremos seguir inflando esa burbuja de deuda? Y esa es una pregunta que querrás preguntarte. Porque vas a ver ambos lados de la respuesta. No estoy aquí para decirte lo que tienes que pensar. Solo soy un tipo cualquiera en YouTube, pero te diré cuáles son los dos lados de la respuesta. Tienes un lado que dice que la deuda nacional no importa, porque el gobierno nunca la pagará. Es solo un número inventado. Y somos la economía más fuerte del mundo. Así que la inflación no es tan importante y no nos va a afectar porque nunca vamos a tener ese tipo de problemas porque somos la economía más fuerte. Somos el gobierno más fuerte. Somos el ejército más fuerte. Y así, incluso si seguimos imprimiendo más dinero y creando más inflación y seguimos acumulando nuestra deuda, no va a hacer mucha diferencia. Luego tienes otras personas que dicen, sí, somos la economía más fuerte, pero puede que no siempre sigamos siendo la economía más fuerte. Y si seguimos imprimiendo dinero y yendo por este camino, eventualmente vamos a llegar a un punto de inflexión y eso nos va a poner en una profunda recesión o potencialmente incluso hiperinflación, por lo que sí, tenemos que preocuparnos por nuestra deuda nacional, mientras que tenemos que preocuparnos por la inflación. Puedes decidir y elegir de qué lado quieres estar. Pero aquí es donde muchas personas tienen opiniones diferentes en cuanto a lo que quieren que suceda con los tipos de interés. Ahora bien, unos tipos de interés más altos son buenos para la gente que tiene dinero en efectivo. Los tipos de interés más bajos son buenos para la gente que quiere endeudarse. Si tienes efectivo en el banco, unos tipos de interés más altos significan que obtienes una tasa de rendimiento real de tu dinero. Y por lo general, las tasas de interés más altas tiran de los precios de los activos más bajos. Porque si necesitas más deuda para comprar un activo y la deuda te va a costar más dólares, vas a necesitar una mejor tasa de rendimiento para comprar este activo. Así que en general, tipos de interés más altos tiran de los precios de los activos a la baja, por lo que muchos inversores que poseen activos les gusta ver tipos de interés más bajos, porque los tipos de interés más bajos pueden inflar los precios de los activos. Unos tipos de interés más bajos también pueden empeorar el problema de la inflación. También pueden estimular la economía. Y ahora volvamos a lo que estaba hablando al principio del video. Al Banco de la Reserva Federal le gusta echar un vistazo a la inflación, ni los números económicos al decidir lo que quieren hacer con los números de las tasas de interés. Y acabamos de recibir dos informes. Uno dice que la inflación fue un poco más alta de lo esperado. El otro dice que nuestra economía sigue creciendo muy rápido. Ahora, la Fed generalmente querría recortar las tasas de interés como una forma de estimular la economía y como una forma de seguir impulsando la inflación. Pero si la inflación sigue siendo alta y la economía es fuerte, ¿es necesario seguir bajando los tipos de interés? Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal y Wall Street dicen que la inflación no es preocupante. Siempre se habla de una inflación del 2%. Y debido a eso, sigamos estimulando la economía. Vamos a seguir estimulando el mercado de trabajo y vamos a seguir moviendo esta máquina hacia adelante. Así que esto es a lo que hay que prestar atención. Ahora, al final del día, no se puede luchar contra el sistema, pero se puede aprender el sistema y se puede aprender a construir riqueza a pesar de lo que está sucediendo en el sistema, porque sabemos que los mercados se mueven hacia arriba y hacia abajo. Sabemos que se producen ciclos de activos. Sabemos que la economía sube y baja. Habrá una recesión. Nadie sabe cuándo. Pero siempre habrá oportunidades si puedes identificar esos cambios en el mercado. Pues Frame, eso es lo que cubrimos en Market Briefs Pro. De nuevo, si quieres saber más sobre eso, puedes consultar el enlace en la descripción. Mi boletín Market Briefs es gratuito. Es un informe diario de lo que está sucediendo en los mercados. También puedes suscribirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Pero aquí es donde, si quieres ser capaz de encontrar las mejores oportunidades y ganar, tienes que aprender a ganar sin importar lo que está pasando en la economía. Y eso significa que tienes que invertir en tu educación financiera y aprender a invertir tu dinero. Porque nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar al inversor.